Y analizar una carta natal es maravilloso porque nos abre una puerta a reconocernos como individuos, reconocer nuestras funciones humanas, cómo se mueven, cuáles son sus ritmos. ¿Y quién mejor para hablarnos de las cápsulas para interpretar la carta natal que una de las mejores profesoras que yo he conocido de astrología, por la capacidad que tiene de aterrizar conceptos a veces tan abstractos y volverlos digeribles? Pues querida Ceci Ortiz, con el con la sangre de México, que viva México. ¡Que viva México! Gracias. Juan Carlos, digo, me muero de la risa y me trae buenos recuerdos. ¡Viva México! La mexicana en tu programa, eso es todo. Oye, pues muchas gracias, de veras, siempre feliz de estar contigo, de platicar en tu programa, contigo, con la gente que te acompaña siempre. Muy honrada con la descripción y la presentación que haces de mí. La verdad es que espero que lo que platiquemos le sea de utilidad a todo el mundo. Lo hacemos así con esa intención de poder colaborar en la mejora personal todos y de divertirnos, porque también esto debe ser un poco divertido, nos tenemos que reír y pues vamos para adelante. La vida es seria a veces, pero siempre tiene su lado bueno y hay que buscarlo. Y ese es el mejor lado para aprender, precisamente ahora que estamos hoy que es 24 de mayo, que acaba de entrar ya el sol en Géminis, y Géminis siempre dice, para aprender hay que aprendernos a reír de las cosas, ensayar, probar, jugar, y así vamos aprendiendo. Entonces, pues qué interesante esta serie de programas que iniciamos hoy, porque este es uno de muchos que iremos a hacer de estas cápsulas de interpretación de la carta natal. Exacto. Y muchas veces para esto de interpretar la carta natal, creo que hay varios enfoques que a mí me gustaría platicar. Por ejemplo, ¿no? A veces dicen, oye, pero es que la astrología karmática y la astrología humanística y la astrología tradicional, y a ver, la astrología es la astrología. O sea, los conceptos base son los conceptos base, eso no se mueve. Lo que más bien son tendencias y la tendencia la hace el humano. O sea, a mí me gusta ver lo psicológico o lo humano de las personas. Hay gente que le gusta ver lo que ellos consideran karmático, las lecciones a aprender de tu alma, o la gente que es muy tradicional, la astrología tradicional es una astrología dura, técnica, que la base era adivinar, no era tanto saber si la persona estaba feliz o no. En cambio, hoy tenemos una tendencia en la astrología de encontrar esto dentro de nosotros, de cuáles son nuestros potenciales, cuáles son nuestras carencias o áreas de mejora. Y son tendencias, ¿no? Y eso hay que entenderlo porque cuando uno va interpretando tu propio personalidad, educación, te va llevando a un tipo de interpretación. Pero hay algo de fondo, Juan Carlos, y a mí me gustaría preguntarte, hoy voy a ser tu reportera. A ver, Juan Carlos, cuéntanos, por favor, ¿cuál es el rol para ti del astrólogo moderno? ¿Para qué es un astrólogo moderno? ¿Para qué funciona en esta sociedad? Divina la pregunta. Y tú prácticamente diste la pauta también para empezarla a responder, y es que depende de la vivencia también del astrólogo. En mi caso, yo soy psicólogo junguiano, entonces me encanta ver la astrología como un mapa de la psique, como una forma de tener la excusa para hablar, oye, tú tienes gustos, Venus, oye, tú tienes una forma de aprender, Mercurio. Mira, tú tienes una forma de direccionar tu vida y de vocacionar, Júpiter. O tú tienes una forma de poner límites, Saturno. Entonces empezar a hablar de eso o una forma de maternarte, la Luna. Entonces es tener la mejor excusa para preguntarte en qué estás, cómo está tu proceso de vida, cómo te sientes. Desde esa perspectiva, para mí la mejor forma de arrancar una interpretación es más allá de ver un radix, una carta natal, de ver al humano que está detrás de esa carta natal, para entender desde su cultura, su visión, su proceso de vida, cómo está expresando esos ritmos del cielo en su individualidad. Entonces, para mí es una experiencia de empatía, de reconocimiento del otro. Oye, Juan Carlos, y en este sentido, con lo que platicas, ¿cuándo y para qué debería de ir una persona a ver un astrólogo? Mira, buenísima la pregunta.
Yo creo que cuando está, así como los navegantes, cuando saben su ruta y saben el viento, no necesitan estar sacando sus instrumentos para ver las estrellas donde están ubicadas, porque van confiados en su viaje. Pero cuando estamos un poco perdidos en alta mar, cuando de pronto la tormenta hizo que no supiéramos para dónde vamos, es importantísimo reconocer dónde está la estrella del norte, la estrella del sur, y para ver hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde vamos. Yo creo que un buen momento para visitar a un astrólogo es cuando nos sintamos sin sentido, perdidos, cuando además también por las situaciones de la vida que nos han llevado un duelo, una pérdida de un trabajo, una incertidumbre total en la que estamos embebidos, no entendemos qué sucede, no le encontramos sentido a la vivencia. Entonces pienso que la visión del astrólogo, que puede ver a través de su carta natal lo mismo que está viviendo el individuo, pero desde otro ángulo, le puede aportar al individuo encontrar sentido a lo que está viviendo y eso darle dirección. Oye, qué padre respuesta, me encantó. Ahora yo soy la que te echa las flores. Me gustó mucho tu respuesta, porque me hiciste pensar en algo. ¿Cuál es la diferencia entre un astrólogo, un psicólogo y un sacerdote? Bien. No quiero meterte en camisa de 11 varas, pero yo creo que es interesante, ¿no? Pues de Por repente supuesto, veo cosas que se empalman y cosas diferentes. por ¿Qué opinas? supuesto, por supuesto. Te contesto esta pregunta con las tres versiones de la interpretación astrológica que uso cotidianamente. Me parece Venga. que podemos dividir en tres secciones. La teleológica, que es la que le da sentido a los tránsitos, las progresiones y a la carta natal como tal. Que llega la persona con una conjunción de Saturno y empezamos, esto tiene un sentido, que es el proyecto de tu individualidad, de empoderarte, eso teleológicamente es divino, ¿sí? La segunda sección, la segunda forma de interpretación, que es la emocional, que es cuando llega una persona con esa misma conjunción Saturno-Sol o Saturno-Luna y sabe uno como psicólogo por la aridez que está pasando, por la soledad y el sentimiento de aislamiento y lo forzoso que se está viendo hacia la vida para construir cosas. Y entonces se comprende con empatía. Esa es una, digamos, una interpretación más emocional, más empática, más de reconocimiento del otro. Y la siguiente, que es la predictiva, ¿sí? Que es simplemente, no, pues bien, pues, Urano, Luna, vas a cambiar de casa, te vas a ir a otro lado. Ok. Sí. Sí. Entonces, me parece que están esos ¿O tres vas a cambiar pilares. de mamá? Sí, o vas Perdón. a cambiar de mamá con No, no, perdón, o de perdón. mamacita, o de No, mamacita. bueno, ese es el hombre. Venga, perdón, perdón la interrupción. Disculpe usted. Entonces, desde esa perspectiva, yo al teleológico le asociaría la imagen del sacerdote o del, pongámoslo en otros términos, que a veces el sacerdote con lo judeocristiano ya empezamos a pensar en estas personas masculinas tan rígidas y bueno, pongámoslo más bien como en el mago o en aquella persona como sabia, como que, ¿sí? Que puede ayudar a darle un sentido y un propósito a lo que se está viviendo. Y esa interpretación es válida y es preciosa, pero no es la única. Necesitamos ahí es donde entra el psicólogo, que es el que puede llegar a empatizar y que con solamente tener la capacidad de escucha y de atención segura, está haciendo un proceso en el individuo de sanación y de reencarrilarse o volver otra vez en sí, volver a sí mismo, cuando la persona se siente escuchada y se siente comprendida. Entonces, eso es un trabajo muy psicológico. Y la otra que sería el astrólogo, que sería más el predictivo, el que le puede llegar a decir, viene una progresión de tal forma y esto se va a representar en ta, o viene, no sé, Plutón encima de tu Venus y entonces va a ser una transformación en tu matrimonio, y no, muy predictivo, muy dirigido, ¿sí? Yo creo que en términos generales deberíamos ser más integrales en esta época y poder recuperar a las tres figuras, tanto al sabio, como al psicólogo, como al astrólogo, y ponerlos a jugar sin dogmatismo por una de las tres vías, sino más bien integrándolo, ¿no? Ok, entonces eso quiere decir que el rol de un astrólogo
debe de tener estas vertientes. Una parte técnica, que es el predictivo, una parte muy humana y empática, que es como el psicológico, ¿no? Y la parte de la contención y de darle un sentido, que es el del sabio, el mago. O sea, que como rol tenemos que buscar que nuestra consulta cubra estos tres puntos a la hora de que atendemos o nos vemos a nosotros mismos. Hasta para darnos un autoconsejo de, ay, aprende aquí, estás haciéndolo mal, mira cómo lo repites, ¿no? O sea, cada vez que la luna te toca tu cuadratura Saturno-Marte, estás haciendo esto. Y entonces, cada mes que llega la lunita, por lo menos te pone el acento. Y si tienes un tránsito más grande, entonces hay que entender qué es esa cuadratura Marte-Saturno para que puedas domesticarla, diría yo. Pero totalmente de acuerdo. O por lo menos tener la percepción y estar más receptivo a que ya sé que viene esa conjunción o esa cuadratura y simplemente no estar en modo crítica o modo negación, sino ya sé que esto hace parte de mi proceso y que también que va a ser algo momentáneo. Entonces, para eso también nos puede ayudar esa figura del astrólogo predictivo o del que sabe hacer el cálculo matemático exacto para saber cuándo es que se va a representar, ¿no? Claro. Oye, Juan Carlos, y entonces con estos tres roles, digamos, más que roles, es en este rol de astrólogo integrados estos tres aspectos, ¿qué es lo que la gente tiene que saber antes de empezar una interpretación? ¿Qué conocimientos le recomiendas a la gente que tiene que saber? Uf. Bueno, Es que sí, ¿no? Porque para interpretar, pues tienes que saber algo. claro. ¿Cómo, dónde? Yo creo que vámonos por por las tres vertientes, ¿sí? Si nos vamos por el astrólogo predictivo, lo que debes saber cuando llegas a la consulta con el astrólogo es tu fecha, hora, ciudad de nacimiento, ¿sí? Son datos principales y son datos técnicos que nos van a ayudar a hacer los cálculos, Uh -huh. incluso en dónde estás viviendo en este momento. Y sí, temas básicos, ¿sí? Desde lo psicológico, me parece que lo importante a reconocer tanto del consultante como del consultor es en qué cultura estás viviendo en este momento, porque no es lo mismo leer una carta natal a alguien de Asia o de, no sé, de otro país, a alguien de América, a alguien oriental o a alguien occidental, ¿sí? Entonces es como psicológicamente, ¿cuál es tu contexto? ¿Con quién vives? ¿Vives solo? ¿Vives en pareja? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? O sea, como psicológicamente hacer eh, un, un entendimiento de quién es la persona que me está consultando, para de esa manera yo también determinar, según los tránsitos que estén sucediendo, si ese tránsito de Urano es plena adolescencia o es crisis de mitad de vida o es crisis de 64 años. Entonces, de acuerdo a eso, saber edad, saber contexto, más o menos de ahí puedo representar y dar una vertiente de qué puede llegar a suceder. Y desde lo teleológico, yo creo que lo importante es que la persona me diga cuál es su motivo de la consulta. ¿A qué viene? ¿Qué está buscando? ¿Qué necesita? ¿Qué la hizo llegar hasta la consulta? A que me esté buscando. Eso me va a permitir también orientar la interpretación desde lo teleológico, del sentido de vida según sus preguntas. Okay. Y entonces, desde ahí, la persona tiene que empezar de alguna manera a pedir un contexto, que ahorita no dijiste nada técnico y está padre, está muy padre, ¿no? Que no pediste nada técnico, es darnos cuenta del contexto de la persona que se acerca o incluso de tu propio contexto. Vamos a ponerlo de que te estás leyendo tu propia carta, ¿no? Y quieres interpretar tu propia carta, pues entiende tu contexto. Y tocaste un punto que a mí me parece fundamental, Juan Carlos, que me he topado últimamente con eso, es los datos confiables del nacimiento. Oye, ¿a qué hora naciste? Uy, mi mamá dice, uy, no le preguntes a tu mamá, por favor, no quiero saber lo que dijo tu mamá, porque tu mamá estaba anestesiada o en pleno dolor, olvídalo, las mamás muy lindas te amarán mucho, no se acuerdan la hora ni el minuto, y nosotros necesitamos exacto. Y el tener una información confiable es valiosísimo. Es que házmela, no me la sé, pero tú házmela. Y sí, después cuando te digo, oye, pero es que no es tan confiable la información, no, hay cosas que no puedo llegar, es que no sabes, no, no sé, porque si no tengo la información confiable, no hay manera que pueda acercarme lo mejor posible. Entonces, ese tema de los datos, de la información, ¿tú qué opinas, Juan Carlos? Sí, en lo personal pregunto cuál es la fuente, ¿no? Si me dicen, no, la fuente es que
recién nací, mi mamá me guardó La pulserita. la pulserita donde anotaron la hora. O había un registro de nacimiento en donde el médico anotó la hora. O mi mamá llevaba un diario con todo lo que iba pasando y entonces ahí anotó la hora, ¿sí? Es decir, si tengo esas fuentes, me voy directo a hablar de ascendentes, de casas, de todo eso, ¿sí? Si no tengo esas fuentes, entonces me quedo mirando más aspectos, posiciones planetarias con signos zodiacales y las casas las dejo en segundo plano, ¿sí? Entonces esas, Esas ni siquiera serían válidas si no tienes una hora confiable. correcto, así es, ni siquiera serían válidas. Ujú. Y entonces, eso es, fíjate, es un muy buen tip de entradas. Ni siquiera hemos platicado de planetas ni de signos, nada más es empezar a tener la información confiable y el contexto de la persona, ¿no? O sea, como de entrada, o sea, para irle preguntando. Y ahora sí, es muy interesante empezar a ver cómo le entramos a la carta. ¿Tú crees que se lee igual una carta personal, que estás viendo la tuya, a una carta de tu mejor amigo? No. Ya te dije Mira, la de la novia, ¿eh? Que conste. No, bueno, todo el mundo ya anda viendo con el galán. Vamos a leerle a mi galán. A todo mundo le anda sacando la fecha y la hora y el otro incauto ni cuenta se da. ay, Dios mío. No, Sí, dime que no es cierto. no, pero por supuesto, es que lo que pasa es que, o sea, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es lo que somos, o sea, lo que evaluamos es desde donde somos, ¿sí? Entonces, si tenemos un vínculo muy cercano con nuestros hijos, por ejemplo, qué peligro ver la carta de los hijos y ver el Plutón pasándole por encima del Sol, el Marte, yo no sé. ¿Sí? O sea, es una locura, ¿sí? Y viceversa. Yo pienso que, a ver, la carta de mis hijos, por ejemplo, yo realmente solamente la miro cuando ellos ya me piden, mira, ayúdame a entender un poco lo que me está sucediendo en este instante, ¿sí? Pero de resto trato de no mirarla, pero para nada, o sea, a mí hasta trato de que tener amnesia con, ¿dónde es que tenía la luna ella? Sí, Ay, yo no puedo. Yo, hace cuenta que me baja un lente y tengo aquí las cartas. O sea, no, 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 no. sí, así es, Hasta así se me es. parezco Robocop, man. O sea, digo, ¿what? Claro, así somos, así terminamos siendo porque tenemos el pensamiento astrológico totalmente activo. Entonces, Uh uno, -huh. ya los eventos que suceden siempre uno los está leyendo, no solamente con lenguaje que puede ser el español, el inglés, depende de lo que hablemos, sino el lenguaje astrológico. Estamos siempre leyendo, ah, esto sucedió y esto tiene que ver con, sí, siempre es un Exacto, lenguaje exacto. simbólico activo, nosotros los que estamos metidos en esto, sí, sin duda. Y fíjate que con eso que comentas, el otro día platicaba con alguno de los alumnos con respecto a tu propia carta y yo le decía, creo que lo primero para ser un buen astrólogo es que entiendas tu carta y puedas correlacionar el conocimiento técnico que ves en el mapa con tu vida, o sea, con lo que estás viviendo. No es lo que te imaginas, sino, este trígono, Mercurio, Venus, o no puede haber un trígono Mercurio, Venus, Mercurio, Júpiter. Ok. ¿Qué puede significar en estas casas, a ver, estas áreas de mi vida? Esto es una cualidad, aquí las cosas me están funcionando, aquí puedo sacar cosas de provecho, es una palanca en mi vida donde me puedo apoyar, pero tienes que saber qué cosas, o sea, tienes que poder describir tu realidad, porque no sé si has escuchado en programación neurolingüística, tenían una frase que a mí me gustaba mucho y es, el mapa no es el territorio. Y entonces lo que yo digo es, la carta natal per se no hace tu vida, o sea, la carta es un mapa, pero tu vida es el territorio. Es como si tú ves el mapa de Google. Por más relieve que te ponga Google Maps sus rutas, tú tienes que fijarte en las calles, en los semáforos, no te va a decir el hoyo que apareció, ¿no? O sea, es un mapa de una guía, eso es la carta, pero tienes que aprender a entender tu vida, dónde se está viendo esto que se ve aquí de mi luna en Escorpio. O sea, hay que entender en qué condiciones para que entonces la puedas reconocer y saber, sí, esto sí es cierto.
sí lo tengo o sí se me representa así. Porque entonces empiezas a correlacionar lo que ves en el mapa con el territorio. ¿Qué opinas? No, y además, ese ejemplo que estás poniendo es buenísimo. Tú puedes decir, ay, bueno, yo voy a viajar, no sé, a Palma de Mallorca, y entonces miras la catedral por YouTube, por Google Maps, y miras todo el ambiente alrededor, ¿sí? Muy bien, más o menos la reconoces. Pero cuando llegas, está haciendo viento, ¿sí? Está haciendo sol, tienes sed. Como tienes sed, necesitas ir a buscar dónde comprar agua. ¿Sí? Como tienes que ir a comprar agua, entonces empiezas a rebuscar por todos lados una tienda. ¿Sí? Y al buscar por todos lados una tienda, entonces te encontraste con algo arquitectónicamente precioso que tienes que parar un momento y mirarlo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando tú estás en vivo y en directo analizando la vida, hay cosas, hay factores, que es el factor humano, que es el factor incertidumbre, que hace que yo empiece a fijar mi conciencia en ciertas cosas que no estaban visibles en el mapa, inerte, pero que cuando tú ya estás viviéndolo con hemoglobina en tu sangre, ¿sí? Uh -huh. Cambia la percepción de la vida. Y lo que era un detalle viendo el mapa sin sentido, es decir, como cuando ve uno un tránsito y dice uno, ay, no, pero es que eso es un tránsito menor, eso no, pero cuando lo estás viviendo resultó ser lo más importante por cosas que sucedieron por la incertidumbre, ¿sí? Entonces, eso que estás diciendo es, el mapa es distinto. Una cosa es la carta natal y otra cosa es la vida del individuo. En la carta natal puede estar una gran promesa, pero si yo no tengo la necesidad y los factores alrededor que ayuden a desarrollar esa promesa, pues no se hace efectiva, no se, ni se muestra. O no me doy cuenta, O no me doy porque a cuenta, lo ¿sí? mejor mi nivel de conciencia no la ve porque estoy enfocada en otra cosa y no me doy cuenta de que tengo un trígono Júpiter-Mercurio, ¿sí? Y a lo mejor estoy muy clavada en mi luna Escorpio y entonces todo es tremendo y estoy atormentada y mis relaciones son difíciles y emocionalmente hay cosas que me lastiman y no veo que tengo la capacidad mental de salir adelante, de abrir mi scope, de ampliar mi comprensión. Y Divino. entonces eso es lo que hay que empezar como a darse cuenta cuando uno ve algo, no es imaginarse, no es imaginarse qué puede ser, sino es, a ver, esto cómo se representa en mi cotidianidad. Y entonces cuando estamos analizando nuestra carta natal y somos astrólogos de nosotros mismos, somos observadores de nuestra vida y de nuestra realidad. Y quiero seguir en esa línea con este ejemplo, porque es que acá me están Venga, preguntando por el chat que precisamente qué pasa con los gemelos, ¿no? Y es precisamente lo que pasa con el ser humano. Tú tienes un mapa y tienes digamos, una visita a Palma de Mallorca en ciertas cosas y el mapa es el mismo y el plan turístico es el mismo, pero cada uno, como ser humano, en su proceso de individualidad, elige a qué le quiere dar zoom o qué experiencia quiere maximizar. Y esto pasa precisamente con los gemelos, ¿no? Uno se vuelve muy yin y otro muy yang. El mapa es el mismo. El uno empieza a representar más a Marte, Sol, Júpiter y el otro más a Neptuno, Venus, la Luna. Y son la misma carta, pero con conciencia dirigida hacia una situación en paralelo. Es decir, el mapa nunca nos describe como seres humanos. Un mapa es un mapa. Lo que describe como seres humanos es la naturaleza intrínseca, la chispa de unicidad, la huella digital, el iris único, lo que nos hace diferentes de los demás. y fíjate que me hiciste pensar en algo con los gemelos, es que el mapa es el mismo, ¿ok? Estoy de acuerdo, digo, a lo mejor me varía por 3 minutos o 5 minutos, pero no más. Pero el mapa es el mismo, o sea, me va a cambiar el ascendente 1 grado, porque si recuerdan, el ascendente se mueve 1 grado cada 4 minutos, o sea, se va a bajar. Hay maneras de interpretar gemelos, tal vez esa sea otra cápsula otro día, pero hoy quisiera comentar algo complementando y lo que dijo Juan Carlos que me resonó mucho. Es que, ¿por qué las vidas no son primero, no son tan parecidas o iguales? Porque es el mismo modelo del coche, ¿sí? O sea, sacaron el mismo modelo y color de coche de la agencia, pero el conductor es distinto. ¿Quién es el conductor? El alma que llegó a este cuerpo. Y cada cuerpo tiene un alma con una misión diferente. Hasta del primer hermano que tenía que tener un gemelo y viceversa. Desde ahí ya les empieza a armar la vida.
pero cada conductor de este cuerpo es distinto, es un alma habitando este cuerpo, usando ese mapa. Y entonces a veces las decisiones y hasta ciertas cosas van a ser diferentes, porque el vivir esta vida es qué haces con lo que tienes. Me ¿No? Digo encanta yo. esa analogía, está divina, está preciosa. Sí. Entonces, ahí es donde trabajan los gemelos. ¿Qué pasa con los gemelos? Pues que son almas diferentes habitando o cuerpos idénticos o casi idénticos, porque recuerden que hay gemelos de misma bolsa y gemelos de bolsas distintas, que son cuates, en México les dicen cuates. Pero al final de cuentas el mapa es igual, pero el conductor no. Mm. Y no sabemos si el karma que traen atrás y lo que vienen viviendo quienes creen otras vías es el mismo, o lo que ellos ya vienen a tomar sus decisiones aquí. Y eso cambia un poco el cómo se vive y el cómo le das más peso a un área de tu carta que a otra. No, eso sucede. Pero bueno, ¿tienes preguntas ahorita que dijiste? ¿Alguna pregunta que tengas de la gente que Sí, quieras comentar? ahí ahí las voy recogiendo. Sí. Sí, acá que dice, sí, la mejor técnica entonces es ir al pasado y ver qué pasó con los mismos tránsitos. Sin duda, para mí, la forma que yo tengo de enseñar tránsitos y progresiones, querida Cecilia, es esa, ¿sí? No tanto desde lo académico, sino, a ver, vamos a aprender de lo que significa Saturno en tránsito. Muy bien, pues revisemos cuándo te pasó, si tienes más de 29 años, te pasó ya por la encima de la luna en algún momento y se sintió. Entonces busca cuándo pasó Saturno por encima de la luna y ahí entiendes lo que significa la recepción de Saturno en tu vida. Y eso te puede ayudar a aclarar ya cuando vaya a haber otro aspecto importante, otra cuadratura, otra posición con respecto a la luna. Entonces, sí, para mí la astrología es muy valiosa para hacer una renarrativa positiva del pasado, porque si yo entiendo que lo que me estaba sucediendo en ese momento estaban implicados Saturno, entonces desde la teleología, desde el significado, sé que Saturno siempre me invita a ser más individual, a empoderarme de mis límites y de mi adultez. Entonces empiezo a resignificar que la ausencia de mi mamá o el duelo que viví con mi pareja, lo que buscaba era que yo construyera mi proyecto de vida. ¿Sí? Y entonces deja de doler esa situación para pasar a ser algo que me dio un trampolín para mi vida, una apertura, una puerta, ¿no? Claro, pero entonces, ¿tú crees que la primera manera de traerle una carta es viendo los tránsitos o es definiendo la carta? O sea, ¿cómo le entrarías primero a una carta? ¿Lo primero que ves es tránsitos o qué le dirías a la gente? Ya, Te estás leyendo a ti mismo, ¿eh? Estamos pensando en una autolectura. correcto. Sí, pensaría yo que algo para entrar a la carta es por las luminares, por la luz, ¿sí? O sea, para ¿Eh? empezar a dar luz, ¿sí? Entonces los luminares son el sol y la luna. La posición sobre todo de la luna me da muchísima información, más que la del mismo sol, porque a veces el sol requiere que la persona tenga retos para desarrollar su sol y a veces la persona no se siente en capacidad con el coraje de encender el sol, pero la luna sí está siempre. ¿Sí? La luna es la energía espontánea. Entonces, eh, para entender la forma que yo dentro de una carta es primeramente mirar dónde está la luna, en qué signo, en qué casa, y cuál es el regente de ese signo para encontrar la singularidad de esa luna. No sé, si la luna está en Aries, entonces busco dónde está Marte, para entender la singularidad de esa luna en Aries. Que la luna está en Tauro, entonces busco a Venus dónde está en la carta. Que la luna está en Géminis, busco a Mercurio dónde está en esa carta. Y esa información ya me va a dar cuál es la manera espontánea de responder esta persona a una situación. Y ya con solo eso, o sea, yo diría, estudiar harta astrología, pero si ustedes aprenden a manejar ese tema lunar, ya tienen la entrada al alma de la otra persona, ya tienen la empatía suficiente para reconocerla, para ver su singularidad. Wow, ok. Qué interesante, porque fíjate que yo tengo una manera más general de entrada al principio, ¿no? Yo a veces creo que, bueno, de entrada me gustaría platicar algo que hace rato ya no afinamos, y es, ¿qué debería de saber la gente para leer una carta? Hace muchos años, Vicente Casanya, ¿se acuerdan? Él tenía una revista, creo que Año Cero o algo así, y fue a México hace unos 20 años y nos dio una conferencia y alguien le preguntó, ¿qué deberíamos de saber o qué estudiar, Vicente?
Nunca dejen de estudiar, nunca, signos, casas y planetas. Nunca. O sea, siempre tengan en la mente y estudien diferentes enfoques de lo que es la descripción de Júpiter, de Saturno, de Mercurio, de Piscis, de Aries, de Leo y las casas, ¿no? O sea, ese es el primer material. Y el segundo, aprendan a correlacionar, que tiene este planeta en Tauro en casa 7 y el otro lo tienen en Piscis en casa 5. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, eso, segundo, tienen que aprender a entender la interacción de qué significa que esté ese planeta en esa casa y el otro planeta en esa casa. Y entonces es muy interesante porque desde esa perspectiva es lo mínimo que tienes que saber, lo mínimo. Yo coincido contigo que no hay que entrarle por los tránsitos nunca a la carta, que eso es ya después, o sea, que no fijarse tanto en los tránsitos porque no es lo mismo que tengas un Venus en Aries que te acaba de pasar Quirón a que ahorita te va a llegar Saturno, o sea, no lo puedes interpretar igual, o sea, no lo puedes interpretar para ti y tampoco está bonito ni está como que muy objetivo que digas, es que mi hermano tiene Venus en Aries y es un mala onda. No, espérame, no puedes interpretar, no puedes sacar la interpretación de Venus en referencia a otras personas porque no sabemos qué aspectos le está haciendo ni cómo más está su Venus aspectado. Y en cambio, entonces empezamos a referirnos por el Venus de mi papá o el Sol de no sé quién. No, espérame, no, no. A ver, la teoría dice esto: palabras de Sol, palabras de Aries o palabras de Venus, palabras de Aries. Entonces hay que entenderlo y la teoría es la misma. Venus en Aries es la misma aquí en China y en Juanacatlán, ¿no? Pero en qué casa está y qué aspectos recibe, eso empieza a ser la diversidad entre las personas para la interpretación. Pero Venus es Venus con sus palabras, ¿no? Okay. Y entonces es donde yo digo, oigan, a ver, espérense, no empecemos a hacer nuestra interpretación basado en lo que percibimos de los demás, sino usando la teoría. Y a mí me gusta empezar a ver una carta desde lo general, fíjate. Eso, bueno, es un poco como me enseñaron, pero a mí me gusta mucho verlo desde lo general. Me gusta mucho tu enfoque de entrar Sol, Luna, y yo ahorita le voy a añadir un poco más, pero antes de llegar a eso, me gusta comprender el todo. ¿Me permites poner Por supuesto, adelante. ¿sí? ¿Me permites poner una de estas? ¿O tienes un comentario, algo más que quieras decir? Con respecto a lo que acabas de decir de Vicente, me parece Ajá, sí, precioso que ajá. siempre estemos en constante evolución y aprendizaje de lo básico, de qué representa un signo zodiacal, qué mitos nuevos puedo asociar, cómo lo puedo representar. Ese por un lado. Y por otro lado, el otro punto que dijiste, de poder asociar distintos puntos de una carta natal, eso me gusta mucho porque fíjate que era lo que hacían los antiguos con el cielo, con las estrellas fijas. Ellos Ajá. constelaban las estrellas fijas y al constelarlas, es decir, unir puntos en el cielo, empezaron a generar mitos e historias de Orión el Cazador y así muchas otras. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, fíjate que eso es lo que se hace muchas veces en psicología o también en procesos de familia, en donde tú constelas historias, puntos o a nivel psicológico. Vas viendo los sueños a nivel junguiano y vas constelando la información que te da un sueño con la otra, hasta que formas un gran cuadro. Y eso es lo que terminamos haciendo los astrólogos cuando vemos aspectos en una carta natal, es ver, aquí hay un planeta que tiene estas capacidades, estas características, y aquí está viéndose con este otro planeta, y empezamos a constelar esa información para empezar a ver de qué va la historia o el mito personal de ese personaje que está representado en esa carta, ¿no? Entonces, esa parte de la constelación de unir puntos es vital. Y eso, y cuando empiezas a unir los puntos, empiezas a tener más especificación, más precisión. Pero antes me gusta ver como el general, ¿no? Siguiendo esto como un proceso, viene la parte, lo mismo que tú dijiste, ¿no? Que están coordinados mucho, es, oye, dame los datos confiables. Primero tengo que estar segura que tengo los datos confiables. Yo ya empiezo a pedir la copia del acta con la hora. Y cuando lo pido, ¿qué crees? Desde que se me han caído consultas, desde que se me han atrasado consultas, y desde que hay gente que va y lo busca y regresa. Pero sí se me han caído consultas. ¿Y sabes qué me pasa? Me cayó una vez, hace poco, una gran duda con alguien. Cuando me dio la hora y demás, pero hace poco, hace como un año.
Dije, esta no es la persona que dice ser. Dije, madre, ¿a quién le estoy leyendo la carta que me está suplantando la personalidad? No lo habían pensado, ¿verdad? Pero Oh, dije, copas. wow, Por eso ya pido la copia del acta de nacimiento. claro, claro. Es una Porque buena dime forma de si no puede certificar. pasar, Juan Carlos. Dime. Dime si no puede pasar. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. No, no había caído en cuenta de eso, pero qué importante poder certificar de alguna forma. La mayoría de los países tienen un acta de nacimiento con la hora. Sí. Es un requerimiento a nivel clínico, el nacimiento y el fallecimiento, anotar siempre la hora, ¿sí? Cuando alguien fallece, el médico dice en voz alta, falleció a tal hora. Y lo mismo, cuando alguien nace, nacimiento a tal hora. Entonces, casi siempre en los hospitales se encuentra esa información, a menos de que haya nacido por partera. Sí, O en el registro civil, sobre o en el todo. registro. Y la otra es hay que darse cuenta si cuánto tiempo pasó del nacimiento al registro, Mm, porque luego vemos que es el 8 meses después, ya le inventaron la hora si no tienen el registro en el hospital. claro. Y luego tú andas diciendo cosas y la gente te empieza a hacer caras. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? No, no me cuadra. No, pues, a lo mejor no es la hora. O sea, ¿por qué? Pues porque no puede ser que diga yo tanta tarugada, o sea, no hay manera, o sea, con todo digo, no es que sea yo así, wow, pero no, no tan así, o sea, entonces, ¿qué pasa? La hora no es exacta. Mm, Y aunque ellos lo pueden asegurar, pero imagínate que de veras, tengo un caso que tuvimos que rectificar la carta con todo el proceso de rectificación, que la registraron 2 años después, pero registraron el mismo día a las dos hermanas. Les pusieron un año de diferencia, pero la registraron un año después. La misma hora de nacimiento les pusieron a las 2, a 3 de la mañana. mm. O sea, entonces dices, no, esto no es válido, te tengo que rectificar o no hay manera que te lea certeramente una carta. No, Pero es un tema interesantísimo. claro, y ahí estás tocando uno de los puntos más graves, sobre todo para las personas por encima de 60 años en este momento, porque había más flexibilidad. No es como ahora, incluso lo registraba el cura, por ejemplo, acá en países como Colombia, no era un registro civil ante el Estado, sino era el acta del bautizo, ¿sí? Y entonces eso se prestó mucho. Después, posteriormente, que empezó a ser un poco más rígido, que ponían multas si no se hacía en menos de un mes el registro. Entonces la persona, para evitarse la multa, le cambiaba el mes de nacimiento. ¿Sí? Entonces eso se volvió, ¿sí? En este momento ya las personas, yo diría nacidas del 70, del 80 para acá, sobre todo del 70 para acá, eso ya está más estandarizado, la información es mucho más veraz en el registro civil y demás. ¿Sí? Sin embargo, por supuesto, se corre ese riesgo. Por ejemplo, tengo el caso de la familia de mi suegra, que a Ajá. todas les pusieron fechas de nacimiento de fiestas de Colombia. 11 de noviembre, 7 de agosto, no sé qué, ¿sí? Para acordarse de que va a ser un festivo, o sea, pudo haber nacido en esos días, entonces no hay certeza de la fecha de nacimiento, ¿no? Wow. Wow. Y eso es un problema hasta para la propia persona, porque entonces tienes que meter, aún la rectificación, cuando no tienes ni el día seguro, es muy complicado, muy, muy complejo. Todavía buscarle la hora, sale, te avientas Sí, 24 horas si estás seguro del día, del día. Ujú. pero si ni del día estás seguro, es muy complicado. Y también entonces tienes, si de por sí puedes tener un sesgo de incertidumbre y de subjetividad al interpretar, porque es una interpretación, sin los datos confiables, más. Entonces, creo que eso es un tema que aparentemente parece inocuo, pero es bastante importante, ¿no? Muy, muy importante, sí, muy, muy importante. Luego yo lo que saco es, vuelvo, estoy hablando de generalidades, me gusta sacar la dominancia de qué elemento es dominante, qué modalidad y qué polaridad, más que nada el elemento y la modalidad. Y a mí, ¿sabes por qué me parece tan importante? Porque si una persona tiene una modalidad predominante de tierra, ahorita les platico los puntos y lo que quieran, y quiero que haga cosas de fuego, ponte a hacer ejercicio y atrévete y sé impulsivo y tú arriesgate, nunca lo va a hacer porque es tierra. O sea, tú no le puedes pedir a un cojo que corra si no tiene los elementos.
Y luego nos encantan los astrólogos, eso sí lo he visto, y al principio yo lo hacía, lo tengo que reconocer, pero después me empezó a caer el 20 y dije, no, no puede ser. Yo le decía que tenía que hacer lo del elemento que no tenía. Pues como si no tenía, o sea, ni siquiera a la persona se le figuraba, ¿no? O por ejemplo, alguien que es muy de aire y le pedía yo que hiciera cosas de tierra. No hay manera, o sea, ¿por qué? Porque no tenía tierra, entonces todo era conceptual, las relaciones, todo acá arriba, y por supuesto no aterrizaba nada, y no podía. Entonces hay que buscarle las estrategias para que puedan, a veces es por casas, a veces es por planetas, pero hay que darnos cuenta, elementos dominantes, porque también, por ejemplo, demasiada agua, un exceso de agua, nos habla de que la persona lo utiliza demasiado y ya caemos en los defectos, que todo tiene que ser emocional y todos hermanos y todos nos abrazamos y todo es la motivación personal. No, maestro, o sea, díselo es uno de ti, güey, te mata. Pero ese es el exceso de agua, ¿no? O la carencia de un elemento que es algo que no tienes y entonces la persona, esa carencia puede ser un hueco en su vida que la puede sobreactuar o de plano la evita, pero entonces a veces le cuesta trabajo. Si alguien no tiene tierra y no tiene cosas, digamos, en planetas, en casas que tienen que ver con cosas materiales como la 2, la 6 y la 10, pues difícilmente es una persona que esté muy enfocada a ser próspero económicamente o le cueste trabajo. No digo que no lo sea, pero que le cuesta trabajo comparado con alguien que tiene mucha tierra que fácilmente genera economía. Entonces, el grado de dificultad, pues porque no tengo los mismos recursos, no traigo las mismas herramientas. Entonces, hay que entender esa generalidad, cuánto tengo más de agua, cuánto tengo más, o sea, esto. De ahí yo saco algo que alguien me enseñó, Chela, hace muchos años, la firma astrológica, que también le llaman el signo oculto, es, si yo tengo una dominancia de fuego y tengo una dominancia de fijo, ¿quién es el signo de fuego fijo? Leo. Entonces, esta persona en el conjunto es Leo. ¿Sabes cómo me gusta describir la firma astrológica? Es el sabor del cóctel. ¿Y cómo que el sabor del cóctel? Sí, mira, tú vas a un antro, pides el cóctel de la casa y le ponen lo que quieras, ron, durazno, granadina, arándano, vodka y cerveza. Y al final te quedó el saborcito del durazno, pues porque era lo que más llevaba. Ah, bueno, pues entonces, aunque sea un cóctel todo trabajando dentro de ti, el sabor que dejas en lo que haces es Leo o durazno. Por ejemplo, ¿cuál crees que sea mi firma astrológica, Juan Carlos? ¿A qué Eh, saborcito te dejo con todo lo que con todo lo que me conoces? Mercurio, Géminis. Géminis, mi firma astrológica es Géminis. Pero yo soy solo en Piscis, y dices, ¿cómo? Bueno, hay muchas cosas, pero ya viste lo que quiere decir, es el saborcito que nos queda, es el sello que le ponemos a la vida cuando todos los planetas trabajan en conjunto. Está Bellísimo. padrísimo, sí, porque a veces la gente nada más se fija en el sol, pero la sinergia de todo trabajando de ti te da un saborcito. Ese sello es tu firma astrológica, o signo oculto, como quieran llamar, ¿no? Entonces ya vas entendiendo a la persona, ya viste que le evalúas la ausencia, pues no tiene esto, entonces lo platicas, oye, a ti te falta este contacto, o alguien que no tiene cardinalidad, tiene 2 puntos de cardinalidad o 3 puntos de cardinalidad, y entonces no avanza, lo tienen que jalar, pero con grúa, pero tienes que entender que es una persona que ya que arranca, se mantiene, pero que tiene que buscar que alguien sea la grúa, porque si no, no se mueve de donde está, porque no tiene cardinalidad. Entonces, eso, desde ahí ya estás en la consulta platicándole de cómo es, cómo reacciona o cómo se ve la carta, cómo se ve el mapa. Vamos a ver cómo percibe el territorio. ¿Sí? Bellísimo. Y luego también empiezas a evaluar los cuadrantes. Y cuando evaluamos los cuadrantes, empezamos a ver, si se acuerdan, la carta se divide en 4 cuadrantes. El meridiano, que es medio cielo, fondo de cielo, y me dice el cuadrante del lado del ascendente y el cuadrante del lado del descendente. Y luego el horizonte, que es ascendente, descendente, y me dice hacia arriba, lado sur o lado norte. Y entonces, ¿para qué me sirve? El lado del ascendente, que es el lado este, en el cuadrante, digamos, de la casa 10 a la casa 3, si ahí tengo la mayoría de los planetas, más de 6, de 6 en adelante, me dice que el ascendente es el comandante de esos planetas. Entonces, ¿quién es el ascendente? Pues tu servilleta.
yo merita. Entonces yo mando a esos planetas y yo decido, yo voy, porque yo los jalo, están de mi lado. Pero si 6 o más están del lado del descendente, recordemos, esta es la casa 4, la casa 9, pues ¿quién comanda? El otro. Entonces, la vida no se trata de nada personal, de cualidades personales, sino la vida. Si están del lado del ascendente, yo me la procuro. Si están del lado del descendente, las cosas me las avienta el otro. Y entonces, ya que el otro me las pone, yo ya tengo que, pero entonces aprendo a cooperar para lo que recibo del otro, ¿sí? Y no hago tanto por mí, sino siempre lo hago recibiendo desde la casa 4 a la 9. Y cuando trabajo hacia arriba o hacia abajo, también no se trata de nada personal, porque estamos hablando de casas. Entonces, de la casa 7 a la 12, arriba del horizonte, que es el lado sur de la carta, hacia arriba, estamos hablando de la vida pública. No se trata de que yo sea un exhibicionista. Me encantaría, pero no lo soy. Pero lo que sucede es que es lo que se ve. Son casas que se ven. Estás en la pecera. Todo lo que hagas va a ser notado en sociedad por diversos puntos. Con quién te asocias, lo que haces, si viajas, tus logros, tus grupos. Incluso lo que sucede en casa 12, recuerden, son cosas que suceden a tus espaldas. No lo ves tú probablemente, pero sucede. Está arriba, es más visible, es curioso, pero está arriba del horizonte. Entonces, no se trata de ser extrovertida o introvertida, se trata de lo que se ve, cómo impacta a la sociedad, y es como si estuviera una pecera. Todo lo que haga será visto, de 6 planetas para arriba. Y si lo hago hacia abajo, en realidad no es que soy introvertida, porque puedo tener mucho Leo abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál introvertido? Pero lo que soy es que lo hago en lo privado. De hecho, la casa 4 es el lado más privado que tienes, y la casa 10 es el lado más público. Entonces, lo que tú tienes del horizonte, que es de la casa 1 a la casa 6, abajo del horizonte, entonces ahí lo que vamos a tener es que tu vida privada puede ser muy rica, pero no sales tanto afuera. No impacta, la gente no se entera de lo que haces. Y a lo mejor haces unas cosas increíbles, ¿no? Tu casa 5 está llena de hobbies, de arte, o tienes muchos hermanos, etcétera. Pero la gente no lo ve, pero tú sí lo vives por abajo. ¿Sí me explicó? Eso está padre porque no se trata de, todavía no estamos entrando en un tema ni psicológico ni de personalidad, es las casas, cómo están agrupadas y hacia dónde se orienta la acción. Eso está padrísimo. Luego, hay otra cosa que se llama el patrón planetario. No me voy a meter en los detalles, yo no me estoy contando así como el proceso. Hay un cuate que se llama Jones, ¿sí? El otro día lo platicaba en lo de los símbolos avianos, el día que hice la conferencia, este cuate, este mismo Jones, creó una teoría hace años, por ahí de los 70s, que es agrupo los planetas en una carta, o sea, son como 7 agrupaciones que veo de planetas, son los patrones de Jones. Y ¿Cómo se entonces también escribe? ¿John? una ¿Jones? ¿Jones? Jones. Y también me dice una tendencia de las cosas. Y ya que veo con ese patrón, me va ayudando ese patrón a detectar qué signo y qué casa tengo más pobladas. Porque las signo y las casas que tengo más pobladas, me iba a parar, pero ya me acordé que estoy en público, entonces no puedo parar. Voy a parar por el libro. Luego otros días se los paso. Entonces, ya esto me ayuda a detectar qué signo y casa más poblada. Porque otra vez, la casa que tenga yo más poblada, ya no, el signo me va a tener que ver mucho con la firma astrológica, pero la casa más poblada es la casa donde tengo un énfasis particular de la vida, ¿sí? Entonces es muy interesante. Y hasta aquí todo es muy general. O sea, me voy dando cuenta de una generalidad de lo que es la persona y no va a cambiar porque no es psicológico, es el menú con el que traes. Y ahora sí ya empiezo a ver yo primero los ángulos. El ascendente es quién soy yo, mi cuerpo físico. El medio cielo, hacia dónde voy, qué vengo a lograr en esta sociedad. El descendente, con quién me relaciono. Y el fondo del cielo, de dónde vengo. Quiénes son mis ancestros, dónde están mis bases familiares. Entonces, leer los ángulos, súper interesante. Entonces, ahí otra vez ya le empiezo a hablar ya de la carta en particular, es quién eres, de dónde vienes, a dónde vas y con quién te relacionas. Nada más vean esas 4 preguntitas y las desarrollas. ¿Con qué signo, etcétera? Los planetas de las casas, etcétera, ¿no? Ahorita estamos hablando en general, chicos, no son clases, son cápsulas, recuerden. Estoy dando cápsulas, ¿eh? Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cápsulas. No se me vayan a indigestar.
Quedamos que eran cápsulas, ¿eh? O sea, ahorita, ¿no? Y luego ya me voy justo a lo que comentó Juan Carlos. Ya empezamos a ver más detalle. El ascendente, para mí el yo físico es importantísimo. Si yo no tengo un cuerpo físico, yo no vivo en este planeta. Entonces, el sol, la luna y los nodos. Para mí los nodos también son vitales. Ya alguna vez platicamos en un taller en Palma de Mallorca sobre los nodos, ¿no? Tu misión de alma, porque el sol te da tu misión y tu sentido de dirección en esta vida, pero la luna es lo que necesitas para estar tranquilo, cómo contienes, cómo te relacionas emocionalmente y buscas contención, pero los nodos es una perfecta brújula de tu alma. Y el ascendente, pues ni más ni menos que el vehículo. Si tú no tienes vehículo, no puedes hacerlo. Y entonces ahora sí, después ya empiezo a ver si hay grandes configuraciones, si estos 4 puntos están metidos en una gran configuración, como puede ser un gran trígono, una gran cuadratura, o alguno recibe un yod. Esas son las grandes configuraciones. Entonces yo lo que voy haciendo es tomando nota, ¿no? De cada capsulita, estoy tomando notas. Y luego saco una síntesis, que eso ya me permite decirle a la gente una síntesis al final, como de unirle todas las cápsulas. Más o menos así es la cosa, lo que voy viendo. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Voy para No, allá. bellísimo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta la forma de hacer el algoritmo. Prácticamente es un algoritmo que nos permite ir en ruta, ir en ruta, ir en... mm, sí. ¿No? O sea, es como metodológicamente que tengas puntos importantes y tú vas tomando nota, ¿no? De cada capsulita lo que vas obteniendo. Me vas a decir, oye, pero ¿cómo sacas la metodología de los planetas? Bueno, hay muchos, cada quien le da la puntuación que quiere. Yo tengo un método de puntuación, lo veremos otra vez, otro día les enseñamos. Pero si no, tú empiézale. Claro, evidentemente tienes que darle más puntos al Sol y a la Luna, porque son las luminarias. El Sol es la vida, el Sol es el espíritu y la Luna es el alma. Claro que va a tener más puntos que si les das que Plutón va a tener menos puntos. O sea, pero es un tema donde cada quien va armando también su criterio. O sea, la astrología no tiene en realidad así reglas, pero tiene criterios. O sea, tiene muchos criterios, tiene un conocimiento base y tiene criterios de aplicación. Bellísimas estas cápsulas, yo creo que podemos ir ampliando algunas, ¿no? O sea, como amplificándolas en distintos programas, cada una Que de nos estas vaya pidiendo cápsulas. el público, ¿no? Que te escriban ahorita en los comentarios, que nos dejen en los comentarios qué cápsulas, como cápsulas, ¿no? O sea, no estamos tratando de interpretar la carta natal, sino dejar cápsulas, tips de Cápsulas. cómo mejorar tu interpretación de la carta natal. Además es que las cápsulas tienen también el objetivo de invitarlos a que ustedes también investiguen, ¿sí? Es decir, Claro. es un iniciador, sí. Exacto, exacto. Es un gatillo, ¿no? Para que empecemos a investigar, a ver, ¿qué dijo Sila de los patrones de Jones? A ver, ¿quién es Jones? A ver, búscale. Y entonces vamos trabajando. Mm, Bellísimo. Entonces, así está, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengas ahí del público? Em, bueno, ¿qué opinas del ascendente? Lo que pasa es que ascendente, descendente, medio cielo, en el proceso que ibas mencionando, es supremamente vital porque son nuestros 4 puntos cardinales donde nacimos. Entonces es lo que nos va a marcar nuestra pauta de expresión personal, individual, social, colectiva. Por lo tanto, donde están los ascendentes. También preguntaban un poco de la singularidad. A mí me gusta este tema de la singularidad de los planetas, entendiendo eso lo va a dar, por ejemplo, no todos los Aries son iguales porque hay Aries con Marte en Aries, Marte en Tauro, incluso Marte en Géminis, o Marte en Piscis, o Marte en Acuario, ¿sí? Entonces son muchos tipos de Aries y eso es lo que nos va dando la singularidad. O por ejemplo, si estamos hablando de un Tauro, pues Venus va a estar probablemente en el mismo Tauro o en Aries o en Piscis o en Géminis o en Cáncer, y entonces eso nos va a dar un Tauro supremamente distinto, casi que 4. Y eso, esa es la singularidad en carta natal, es poder ver los regentes cómo se mueven. Con la pregunta de singularidad que me estaban haciendo por acá. Claro. ¿Qué más dicen por acá? ¿Cómo consideras la carta dracónica? En el caso, bueno, es que son tipos, hay distintos tipos de astrología, ¿no? O sea, podemos decir que hay nosotros esta astrología la estamos manejando tropical, es decir, tiene que ver con las 4 estaciones.
tiene que ver con el inicio de la primavera en el hemisferio norte, con el grado cero de Aries, y ahí se divide el cielo en 12 sectores. Por eso se llama tropical, occidental también. ¿Sí? Hay otro tipo que cogen el punto del nodo y ahí es el punto cero de Aries y es lo que se llama la dracónica, que es algo muy distinto. Y hay otras que utilizan la sideral y que utilizan las estrellas. Pero, es decir, la que utilizamos acá en Occidente es tropical, se hace desde el El grado cero de zodiaco Aries. tropical. Usamos el Sí. zodiaco tropical en Occidente. La dracónica, me parece también, si puedo comentar ahí, es una herramienta de cómo calculas la casa poniendo los nodos en el ascendente. O sea, desde el ascendente, el nodo es tu ascendente y es una manera de interpretar, ¿ok? Pero muy enfocado a los nodos, no a toda la demás vida o descripción del sujeto. Pues, Cecilia, deliciosa la charla. Gracias por tu tiempo, por este espacio que nos sacas y que Encantada. se repita muchas veces. Claro que sí, bueno, pues hay mucho material, ahorita ya les platicamos como un proceso que les puede dar estructura, pero recuerden, tienen que saber palabras de planetas, signos, casas y aspectos. Tienen que ver, a ver, que es el Saturno en Cáncer, en mi casa 6. ¿Qué está significando? A ver, ¿qué palabras son de Saturno? ¿Qué palabras son de Cáncer? ¿Qué palabras son de casa 6? Y mi realidad, cómo es mi trabajo cotidiano, mi rutina, mi salud o mis mascotas, por decir unas palabras de casa 6, ¿cómo se relaciona con ese Saturno en Cáncer ahí? Entonces, es este ejercicio de correlación. Les voy a dar una buena noticia. El que uno esté correlacionando esto siempre, que estemos pensando y creando escenarios e interpretaciones, nos ayuda a mantener esa gimnasia cerebral. Nuestras neuronas están haciendo constantes conexiones, así que no se van a hacer viejos del cerebro. Es mejor que el sudoku, que hacer sudoku. Exacto, es un sudoku místico. Pero bueno, ha sido un gusto. Disfruté mucho la sesión. Gracias, Juan Carlos. El gusto ha sido mío. Muchas gracias, Cecilia. Y Gracias a bueno, todos. nos vemos en una próxima oportunidad. Y un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Y bueno, un abracito.